Palabra viva. Aleluya. Damos la bienvenida a todos. Ya lo había dicho en un principio, pero ahora lo hago más extensivo a las redes, a todo aquel que nos sigue, a todo aquel que va a ver esta grabación, si acaso más tarde, o aquel que nos está viendo desde su casa, por Facebook, por YouTube, por las redes, y también a los hermanos que están aquí presentes, a los que llegaron, a los que vienen en camino, porque seguramente hay todavía quien viene en camino, pero que venga, que se complete el número de los escogidos, ¿verdad? Que estamos en este tiempo del Señor. Bienvenidos sean todos a este tiempo del Señor. Vamos a continuar con la exposición de la palabra, y como les decía, en nuestros corazones, que no cese la alabanza, que no cese la adoración, porque es una forma, la palabra ahora también, de continuar con esto que hemos venido a hacer, de presentarnos delante de Él y de darle la gloria y la alabanza y el reconocimiento pleno. Amén. Aleluya. Y nada, antes de empezar, como siempre, a ver, ¿dónde están sus Biblias? Necesitamos nuestras Biblias. Así mismo. No importa que sean electrónicas, pero traiga su Biblia, camine con su Biblia. Usted es un siervo del Señor, usted es un guerrero, y un guerrero no puede salir sin sus espadas. Un guerrero no puede salir sin sus armas, y esta ciertamente es nuestra arma. Amén. Así que le voy a invitar a que tome su Biblia. Vamos a buscar algunos textos de la palabra este día. Vamos a aprender un poquito más y vamos a pedir al Señor que nos revele a través de su palabra su voluntad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ciertamente Dios está hablando. Si ustedes ven las cosas, dan seguimiento a las redes, inclusive aquí en la misma congregación, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando de modo tal que nos ha convocado en este tiempo de pandemia, en estos tiempos donde han habido problemas, a acercarnos a Él. Hemos reforzado más, ciertamente, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión con Él. Tal vez por eso ha permitido que nos quedemos encerrados en ese tiempo en nuestras casas, para que lo busquemos, para que nos congreguemos como familia dentro de nuestros hogares, pero también dentro de nuestra congregación, de nuestra casa espiritual. Amén. Entonces Dios ha ido así mostrando cosas que están pasando, y todo esto que está sucediendo, que lo estamos viendo cada día, no hace sino confirmarnos que cada vez está más cerca su venida. Y eso lo sabemos, y no vengo a decirles nada nuevo al respecto. Hasta pueden considerar que es repetitivo, que vengo y cada vez estoy machacando con lo mismo, porque tiene que ser, porque ciertamente por todo esto que está pasando, cada vez pueden estar seguros, cada vez está más cerca su venida. No lo sabemos ciertamente cuándo. Dice la misma palabra que ni el día ni la hora nadie la sabe, solo Dios. Puede ser dentro de 10 minutos. ¿Y si fuera dentro de 10 minutos? ¿Estamos listos? Si fuera ahora, ¿estamos listos? Debemos reflexionar en eso. Y de eso es que vengo a hablarles este día. Vamos a hablar de esa inminencia de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Vamos a hablar de todas estas cosas. Y cuando nosotros, así como decía también alguno de los pastores estos días y ayer mismo, cuando vamos viendo Mateo 24, por ejemplo, parece que estuviéramos leyendo el periódico o viendo las noticias, porque ciertamente todo eso está sucediendo. Y vemos más cosas aún y lo que sucederá. Ahora tenemos una preocupación latente, que es esa crisis que se está dando, Rusia y Ucrania. Y uno dirá, tal vez estamos lejos, tal vez no nos afecta directamente, pero no, ciertamente eso puede afectar a todos. Estamos orando para que Dios intervenga, y Dios en su soberana voluntad sabe todas las cosas, pero en tanto sea su voluntad, que Él intervenga para que esto no se complique más, porque si se complica más y surgen otras cosas, como ayer ya se dijo, que hay otras implicaciones, que Rusia está hablando ya de Finlandia, de Suecia, se puede complicar una tercera guerra mundial y qué sé yo, cosas terribles. Tal vez una bomba no estalle al lado de nuestra casa, pero si estalla una bomba en el otro lado del mundo y el mundo va dando vueltas, ciertamente nos va a llegar todo eso aquí. Pero no es solo eso, habrán vidas que se pierden, habrán familias rotas, habrán hogares destruidos,
habrá una nación dividida. Y por eso tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar por esas cosas, para que Dios tome control de todo eso. Y no solo de eso, porque eso es parte de ese paquete, sino que todo eso nos muestra, como les decía, la inminencia de la venida del Señor. Pero que tampoco eso nos provoque distracción, que asustados, que turbados, que porque viene esto o que porque viene aquello, asustados nos turbemos, como decía, y que nos confundamos, nos distraigamos. Porque ciertamente el enemigo también quiere hacer eso, traer distracción, traer turbación. Y así desenfocarnos de lo que debería ser. Y lo que tenemos que hacer es eso, enfocarnos ahora en lo que debemos hacer. Y para eso tenemos que conocer. Amén. Así que le voy a invitar a que busque su Biblia ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 21, de los versículos 27 al 36, que vamos a hablar de este contenido. Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Lucas, entonces, 21, del 27 al 36. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que tenemos que hacer. No ponernos tristes como aquel que no tiene esperanza, como dice Pablo, sino que erguirse, levantar la cabeza, alegrarse, porque ciertamente nuestra salvación está cerca. Jesús está cerca, está a la puerta. Ese es nuestro gozo. Cuando analizamos estas cosas no debemos asustarnos, no enfocarlas con miedo, sino con el gozo de saber que Dios está cerca y que estaremos muy pronto en su presencia. Amén. Ese es nuestro gozo. Por eso estamos aquí. Así lo debemos enfocar. Amén. Aleluya. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado. Por eso digo, hay distracción. Cargados, afanados, turbados. Tenemos que tener cuidado. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Fíjense lo que dice esta última parte. Velad. Hay que estar atentos. Y hay una promesa sobre la iglesia. Hay una promesa sobre el pueblo de Dios. Que Dios mismo dijo que nos librará de la hora de prueba que viene sobre la tierra. Amén. Por eso tenemos que aferrarnos y por eso tenemos que estar conscientes, estar atentos. Como dice aquí, velando. Velad pues en todo tiempo. Orando. Pidiendo que seamos dignos de estar delante del Cordero ese día. Aleluya. Hay que estar atentos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, estad atentos. Y velad y orar, velar y orar en todo tiempo. Este pasaje, como podemos ver, nos está hablando de la consumación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que estamos esperando, lo que conocemos en escatología como la parusía del Señor. Ciertamente la primera vez que vino como un cordero a ser inmolado, ¿verdad? Dice la palabra que como cordero enmudeció. No dijo nada, dejó que lo golpearan, dejó que le hicieran daño por amor de la humanidad, por amor a nosotros. Vino frágil, vino a pagar. En esta segunda venida viene con gloria y poder, viene a cobrar. Amén. En la primera vino a pagar, ahora viene a cobrar. Aleluya. Así que tenemos que tomar en cuenta eso. Viene con gloria y poder. Y eso es lo que queremos enfocar este día. Y vamos a analizar ahora en qué consiste esta segunda venida del Señor. Amén. Porque hay mucha confusión. Ya
La anterior vez que estuve con ustedes aquí, en la última prédica, habíamos dicho que Dios ha puesto en mi corazón traer una serie de mensajes. En concreto son 12 mensajes, y no me voy a atribuir ningún rol profético ni oficio de profeta, pero Dios puso en mi corazón un día, que este año sí, entregarle 12 ofrendas, 12 prédicas al respecto, para aclarar, para hablar de estas cosas, para mostrar algunas cosas que tal vez traen confusión al pueblo. No sé lo que sucederá cuando terminemos las 12 prédicas, solo Dios lo sabe, no puedo decir nada al respecto. Sea una o sea otra cosa, soy llamado a traerlo y por eso lo traigo delante de ustedes. Así que les invito a que atiendan estas cosas que vamos a hablar. Entonces, como decíamos, este es un punto que trae a veces confusión, la segunda venida de Jesús. Porque a veces, en las enseñanzas que hemos recibido, tal vez no se da el panorama completo. Porque pensamos que la segunda venida del Señor es algo muy puntual. Y en realidad vamos a ver que en realidad no es algo así, muy puntual, sino es un suceso que tiene eventos. En concreto, esta segunda venida del Señor es un suceso único, obviamente, pero que tiene 3 eventos. Va a empezar con algo. Y si nos ponemos en la línea de tiempo, y les voy a pedir que siempre cuando analicemos escatología, nos pongamos en esa línea de tiempo. Y cuando nos ponemos en la línea de tiempo, algo tiene que suceder antes para que otra cosa suceda después. Amén. Así tenemos que enfocarlo. Entonces, en este periodo, cuando analizamos la segunda venida, vamos a ver, como les dije, un suceso que tiene 3 eventos. El primer evento, que la iglesia sea arrebatada. Eso va a marcar el inicio de la segunda venida. Pero ya veremos también ahora cómo va a ser eso. Ya también lo sabemos un poco, pero lo vamos a reforzar. Un segundo evento que sucede al final será la venida propiamente dicha del Señor en el Armagedón, que es la última gran batalla después de la tribulación. Estos 2 eventos tienen de por medio un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo se conoce como tribulación. Y se divide en 2 espacios. La tribulación, que son los 3 años y medio primeros, y la gran tribulación, que son los 3 años y medio después, donde sucederá lo peor, donde nosotros ya no estaremos. Amén. A eso se le llama la tribulación, estos 3 eventos. Pero para entender mejor este evento central, como les digo, esto que va a suceder en esos 7 años, tenemos que analizar un poco e irnos hacia atrás en la Biblia a analizar algo que Dios le reveló a Daniel. Y esto coincide con algo que Daniel llama la semana 70. En Mateo lo dice, en Mateo 24 dice la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿qué es esa semana 70 de Daniel? Lo hemos analizado con quienes hemos tenido el gusto de compartir nuestros módulos de escatología. Pero también hay gente que tal vez no ha participado, o también hay gente que ahora nos está oyendo, nos está viendo, que no está clara con esto. Y entonces vamos a empezar hablando de esa semana 70 de Daniel. Pero quiero aclarar eso. La segunda venida del Señor no solamente será en el Armagedón, que ahí sí que viene físicamente y lo veremos. Y ahí era el cumplimiento de una profecía. Sino que empieza desde el momento en que la iglesia es levantada. Y es necesario que la iglesia sea levantada para que eso suceda, como veremos adelante. Amén. Entonces vamos a ver qué pasa con la semana 70 de Daniel. Vamos a buscar el libro de Daniel en el capítulo 9, de los versículos 21 al 27. Daniel 21 al 27. Dice la palabra del Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Amén. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Cuando habla de 70 semanas, está hablando del periodo completo, en el que todo se acabará. Vendrá Jesús, será ungido como Rey y Señor, en lo que veremos después, o en lo que se conoce como el gobierno milenial de Cristo. Hasta aquí todo en la tierra se acabará. Amén.
Esas son las semanas 70 de Daniel. Todo ese tiempo. Pero fíjense lo que continúa. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo divide en 2 periodos. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, fíjense, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando habla de la última semana, está hablando de ese periodo de tribulación, los 7 años. Y cuando dice, fíjense, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Se supone que en este periodo, y después lo analizaremos con más detalle posiblemente en otra prédica, pero se supone que en este periodo el anticristo que se va a manifestar cuando la iglesia sea arrebatada, va a engañar al mundo, a todo el mundo, y se va a levantar, se va a erigir como el gran líder. Al principio, engañosamente, trayendo un periodo de paz cual nunca vivió la humanidad, trayendo cosas buenas para todo el mundo, pero se supone que a la mitad de ese periodo, a los 3 años y medio, por eso es que se divide en 2 fracciones la tribulación, entonces se manifiesta en lo que es, con violencia, haciendo cosas, sellando, matando, destruyendo. Y dice, después de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, lo que suceda al final de ese periodo, cuando Cristo mismo venga, y en el Armagedón, que es esa batalla final que se espera, en ese momento, porque no es la gran batalla final. Ya también lo aclararemos después. Pero en este periodo hay un final, que es la batalla del Armagedón, y entonces ahí vendrá lo que dice aquí en este último versículo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Fíjense lo que nos dice. 7 semanas más 62 semanas suman 69 semanas. O sea que hay una semana que falta. ¿No? Falta una semana ahí, la semana 70. Pero esa semana 70 todavía no se ha dado, porque ha habido un momento en ese cronos, en ese ir del tiempo, en el que el reloj profético se detuvo. Y lo dice la palabra, ¿cuándo es que se va a detener? Cuando dice que Jesús sea sacrificado, no por mano propia, como lo dice Daniel. El momento en que Jesús es crucificado y luego ascendido en gloria, se detiene ese reloj profético, la semana 69. Y hay un tiempo que transcurre hasta que esto suceda. Y todo ese tiempo, desde que Jesús se fue hasta que Jesús venga, estamos nosotros. Está la iglesia. Y eso se conoce como la era de la iglesia. Amén. Se detuvo el reloj profético y entonces viene la era de la iglesia, y al final de la era de la iglesia, y ese final de la era de la iglesia se marcará con estos eventos que estamos analizando hoy. Por eso es importante verlo así. El reloj profético se detiene con la muerte de Jesús hasta el inicio de la semana 70, y al final de este periodo se tienen que cumplir algunas cosas. Como dije, se van a cumplir algunas profecías. Entre ellas, la restauración de la dispersión del pueblo de Israel. Y es algo que hemos visto ya. El 14 de mayo de 1948, Israel vuelve, traída de los 4 puntos cardinales, a constituirse en una nación. Y ya pasó cierto tiempo, diremos. 1948. Al 2018 fueron 70 años. Otros 7 que se marcan. Pero todavía no es esta semana 70. Sino que están diciendo que, ustedes saben que por razones de tiempo en el estudio del tiempo, de la historia, a veces algunas cosas no son muy exactas. Y entonces se puede dar un más menos 5, es decir, 5 años más, 5 años menos. Y por lo tanto, estaríamos más o menos alrededor de ese año 70, desde que Israel es constituida como nación. Entonces hay un punto profético que se ha cumplido ya. Ya nos está diciendo algo. Hay un segundo elemento, la reconstrucción del tercer templo, que también es muy esperada por el pueblo judío.
Y la reconstrucción del tercer templo también ya es inminente. Hay un instituto que se llama Instituto del Templo, de hecho, en Israel. Y hay planos y está el diseño completo ya. Lo único que se está esperando es que el lugar donde tiene que estar el templo esté disponible, vamos a decir, vale el término. Porque es el lugar donde se encuentran las dos religiones, no sé si decir más fuertes, que está el cristianismo y están los musulmanes. El Islam, el islamismo. La mezquita de Al-Aqsa, que está ubicada exactamente donde estaba antes el antiguo templo de Salomón. Y ocupa la mitad de ese espacio. Entonces la mitad sí y la mitad no. Hay un momento en que aparentemente va a haber un acuerdo entre ellos, y en eso va a intervenir ese anticristo, va a haber un acuerdo entre ellos, y entonces se va a liberar eso y se va a terminar de construir ese templo. Pero ya los diseños están, ya todo está listo. Solamente se está esperando ese acuerdo por el cual se construye el templo. Por lo tanto, esta segunda profecía está casi cumplida. Una vez que sea eso, la restitución del sacrificio y la adoración. Y también eso se está cumpliendo, porque de acuerdo a los rituales, en el Antiguo Testamento debía sacrificarse un ternero rojo con ciertas características. Y genéticamente ya han aislado, ya han rescatado ese ternero rojo. Y ya existe. O sea que el sacrificio ya está disponible para restituir ese sacrificio en el templo. Ya se ha cumplido también eso, porque el requisito principal, que es tener el holocausto, ya está listo. Así que eso también casi se ha cumplido. Y tenemos un cuarto elemento que es, según ellos, el cumplimiento del escatón o eschatón, que es una palabra hebrea, que nos habla de que, según esta visión de ellos, Dios mismo construirá el templo. Y cuando estas cosas sucedan, entonces Dios mismo intervendrá. Pero fíjense, casi el 90% de todo eso se ha cumplido, se está cumpliendo. Eso nos llama la atención. Tenemos que estar atentos porque ya eso está, por eso decía, es inminente. No quiero ser alarmista y venir a decir, a gritar. Pero así como Noé en ese tiempo, pregonero de justicia, lo decía, y no le creían, y lo decía, y no le creían, hasta un momento en que llegó el agua y se los llevó a todos. Así también tenemos que estar nosotros atentos, porque puede ser en cualquier momento. Esa línea de tiempo hay que seguir y vemos que se está cumpliendo. Como les decía, desde que muere Jesús hasta que la iglesia sea levantada, esto se conoce como era de la iglesia. Y vamos a ver algo de esto en la palabra. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Que nos habla también de la venida del Señor. Dice la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Atentos aquí. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Amén? Fíjense lo que está diciendo. Todavía no se ha manifestado ese hijo de iniquidad, pero aparentemente ya está operando. Lo que estamos viendo ahora posiblemente es que se está formando una plataforma que está preparando su venida. Eso está sucediendo. Estamos en principio de dolores, como dice Mateo. Todavía no está pasando esto, pero está pronto a suceder. Pero fíjense, ya está pasando poco a poco. Se está preparando el camino posiblemente. Y así como dice la palabra, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y posiblemente ese personaje ya está por ahí. No sabemos quién es. Hay muchas conjeturas. Se hablan de diferentes políticos que pudieran ser o personajes públicos. No lo sabemos exactamente, pero aparentemente ya está por ahí. Pero para que se manifieste, fíjense lo que dice un poco antes,
que a este tiempo hay algo que lo detiene. ¿Qué es eso que detiene su manifestación? Es la iglesia. La iglesia que está acompañada del Espíritu. Y hay un momento en que la iglesia, cuando sea quitada, y la iglesia se va a ir con el Espíritu, ojo con eso también, entonces sucederá todo aquello. Amén. Eso tenemos que tomar muy en cuenta y tenemos que alertarnos al respecto, porque eso es lo que puede suceder en cualquier momento. Cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados, entonces se dará inicio a la semana 70 de Daniel. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque hay muchas interpretaciones, hay muchas corrientes, y tienen asidero bíblico, lo dicen. Pero fíjense una cosa, inclusive esto justifica el hecho de que algunos niegan que la iglesia va a ser arrebatada y que la iglesia no va a ver la tribulación. Dios nos lo ha prometido, nos aferramos a esa promesa. Amén. La iglesia no va a ver ese tiempo, es la palabra del Señor la que está diciendo. Y este hecho, como otros que hay en la Biblia, nos corroboran que no va a suceder esto antes de que eso que está deteniendo esa manifestación, es decir, la iglesia y el Espíritu Santo, sean quitados de la tierra. Entonces, que es necesario que sea quitada la iglesia de la tierra para que esto suceda. Pero para que la iglesia sea quitada de la tierra, tienen que pasar algunas cosas. Entre ellas, que se complete el número de los escogidos. Y ahí viene nuestra responsabilidad como iglesia. Esta prédica es tal vez más para el pueblo que para aquel que no conoce al Señor. Pero también le sirve a aquel que no conoce al Señor porque está abriendo los ojos a esta realidad. Y es que la iglesia, nosotros somos responsables de que eso suceda hasta cierto punto. Somos los catalizadores, como dije otra vez. Porque somos nosotros quienes tenemos que llevar el mensaje, que tenemos que buscar al perdido, que tenemos que cumplir aquello que estamos diciendo en ese cartelito allá afuera. Amén. Somos nosotros, gloria al Señor, que tenemos que cumplir eso. Y llevando la palabra, completar ese número de los escogidos y hacer que esto suceda. Que la iglesia pueda ser arrebatada, sea levantada. Amén. Como les digo, hay muchos maestros de la palabra que están negando que esto pueda suceder, pero aquí a la luz de la palabra nosotros podemos decir que tiene que suceder antes de la tribulación el arrebatamiento. Y por eso decía, es el primer evento de este suceso. Pero también vamos a ver ahora en qué consiste eso y cómo es que no es la consumación plena todavía, sino que es parte del proceso. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde nos habla del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y como les digo, hay otros textos también en la Biblia que nos hablan de esto, pero este es el texto principal para este punto. Hablar de rapto, hablar de Armagedón, de la segunda venida, hablar de este tiempo de tribulación, son temas muy amplios, que vamos a ver si no da tiempo de tocarlos, los iremos tocando en otras prédicas. Pero hoy simplemente quiero enfocar así de manera general este periodo. Amén. Entonces fíjense lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Me siguen con la palabra. En el nombre de Jesús dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan que hablamos de la muerte? Hemos dicho que para nosotros la muerte no es tal, sino es dormir en el Señor. Y Dios nos levantará en su momento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ojo, están hablando de nosotros, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17, ojo con esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Fíjense lo que está diciendo. Nosotros, los que habremos quedado, los que estamos vivos, seremos levantados, seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Ya empezó la segunda venida, pero no se consuma todavía porque Jesús, vamos a decir así, no llega todavía a la tierra, sino que nos espera allá arriba, a la iglesia, y la iglesia sube y es arrebatada, y allí arriba se darán otros eventos. Ya algunos que comentamos hace tiempo, las cenas de boda del Cordero.
Pero también se dará antes de las cenas de boda del Cordero ese juicio, ese tribunal de Cristo que hablamos la última vez, donde nosotros seremos juzgados, para que todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, se presente delante de Dios. Porque no es simplemente que porque soy cristiano y porque acepté a Cristo y vivo una vida, voy a tener el pase allá. La palabra no se niega, no se contradice, perdón. Ciertamente tenemos nuestra salvación cuando hemos aceptado al Señor Jesús, pero si nosotros hacemos las cosas indebidas, tal vez la podemos perder, porque dice la palabra, cuidadla con temor y temblor. No lo sabemos exactamente, pero la palabra nos está advirtiendo de esas cosas. Y tenemos que subir y dar cuenta de todo aquello. Amén. Entonces sucederá eso. Pero fíjense lo que dice, sucederá en el aire. Entonces empezó ya la venida del Señor, pero no se consuma todavía, sino que hay un paso intermedio. ¿Qué va a pasar después de eso? Mientras nosotros estemos allá arriba, se supone, en todo ese proceso del tribunal de Cristo, de la cena de boda del Cordero, aquí abajo en la tierra está pasando lo que tiene que pasar. Esa tribulación, esos 7 años. Amén. Y al final de eso entonces vendrá definitivamente la venida del Señor. Él aparecerá en gloria, como lo veremos después en el Armagedón. Amén. Todo con eso, vamos fijándolo en nuestra mente, cómo tienen que ser las cosas. Vamos analizando eso y aprendiendo cómo tienen que darse estas cosas. Algo que caracteriza, tenemos que también tomar en cuenta esto, este hecho del arrebatamiento de la iglesia, es que será algo así, de repente. Será en un abrir y cerrar de ojos. Será en un instante, como dice la palabra, como ladrón en la noche, en cualquier momento que nosotros no sabemos. Y eso es lo que debe llamarnos la atención. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, 1 Corintios 15, 51 al 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Lo que nos está diciendo en este punto es que ese arrebatamiento va a ser algo así, de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí no está diciendo lo que veremos después, que todo ojo le verá y todo eso, sino aquí eso va a ser tan así, tan de repente, que algunos ni se van a enterar. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión. Por eso es que traigo y hago énfasis en esto, porque nosotros como iglesia, pueblo que me escucha, y aquí al que inclusive no conoce al Señor que me está escuchando, todavía tenemos tiempo de afianzarnos, de volver al camino, porque eso puede pasar en cualquier momento. Será de repente, será un abrir y cerrar de ojos. Ojo con eso, porque después no hay otra oportunidad. Ahí está lo que les decía la otra vez, es el primer vuelo. Nos tenemos que ir en ese primer vuelo. Amén. Vámonos en el primer vuelo, porque no hay segundo vuelo, no para nosotros, y no debería haber. Ese primer vuelo es para la iglesia. Ya después veremos para quién es el segundo vuelo, o qué va a pasar durante ese periodo, para que va a haber redención. Tal vez aclararles en este punto que cuando haya esa tribulación, no es que se acabó la misericordia de Dios. Es más, la misericordia de Dios permanece en todo tiempo. Y aún a pesar de todo ese tiempo en el que el Espíritu Santo no esté, porque el Espíritu Santo es el que redarguye de falta y de pecado, y como no va a estar, va a ser muy difícil aceptar al Señor, va a ser muy difícil afirmarse en ese tiempo de tribulación. Dios mismo va a levantar 2 enviados, 2 testigos, dice la palabra, que van a provocar inclusive un gran avivamiento, y mucha gente se va a salvar en ese tiempo de tribulación todavía. Pero les repito, se supone que en ese tiempo no estaremos. Yo por lo menos espero no estar, y ustedes tampoco, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ojo con eso. ¿Qué caracteriza este primer tiempo? Que va a ser de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Muy diferente de lo que va a pasar en el segundo tiempo, que es cuando se consume la venida, en la segunda venida del Señor, cuando sea propiamente dicha, y vamos a ver eso en Apocalipsis 1:7, simplemente un versículo. Dice, fíjense, Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí se cumple lo que dice esa canción, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, porque no importa dónde esté en ese momento, todos se enterarán que vino. En esta segunda venida, donde se consuma su venida, todo el mundo lo verá. No importa que estén 10 metros bajo tierra en una mina, o estén en un árbol, o estén donde sea, todos se enterarán de que vino.
Esa es la diferencia con este segundo suceso. En el primero, en un abrir y cerrar de ojos, de repente. Pero en el segundo, todo ojo le verá. Y fíjense cómo dice, harán lamentación todos aquellos que atravesaron sus carnes. Todos aquellos que escarnecieron la palabra del Señor. Ahí habrá, lo que dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hay que tener muy en cuenta eso. Y viene entonces esa consumación, ese Armagedón que estamos diciendo. Como les digo, todo esto tiene mucho material, hay muchas cosas que hablar, cada uno sería una prédica de por sí, y cada uno es un material de una clase entera o más tal vez. Pero estamos resumiendo un poco para que quede establecido cómo será esta segunda venida. Y esta segunda venida se concreta entonces con el Armagedón, que es la consumación de la venida, después de los 7 años. ¿No? Pero no viene solo Jesús, ¿viene con quiénes? Con todos nosotros. Lo dice la palabra. Y vendremos con Él. Fíjense lo que dice cuando se habla del Armagedón. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Ahí es que veremos que viene la consumación de su venida. Gloria al Señor. Y se completa esta segunda venida del Señor. En ese evento, en ese Armagedón que les decía. Armagedón, de hecho, deriva de una voz hebrea, que quiere decir el monte Megiddo. Armageddo. Y eso, inclusive, fíjense, la Biblia nos da un lugar donde va a suceder esto. Que eso va a ser en un valle, dice que se encuentra el monte Megiddo, se encuentra al suroeste del valle de Jezreel, en lo que se conoce como la media luna fértil. Es un lugar específico, al noroeste del Mar Muerto. Ahí es que se va a dar esa gran confrontación. Y en esta confrontación es que Cristo va a terminar todo lo que decía hace rato la palabra en Daniel, que va a darle su castigo a aquel que estuvo haciendo de lo suyo en ese tiempo aquí. Amén. Porque ¿qué va a pasar durante ese tiempo? Como les dije, y es importante notarlo, la iglesia no va a estar ya. La iglesia se supone que no va a vivir la tribulación. Pero ¿quién va a vivir la tribulación? ¿Quién va a pasar? Los que se hayan quedado, de la iglesia, pero los que se han quedado, y el pueblo de Israel, los judíos. Porque como no aceptaron al Señor, les toca vivir esto y se van a ir en el segundo vuelo. ¿Ah? Pero gloria a Dios, porque también en ese tiempo va a haber redención. Habla de 144,000 que van a ser redimidos de todas las tribus de Israel. Por lo tanto, en ese tiempo, como les digo, va a haber también salvación. Y de ahí también van a salir redimidos, que van a estar después delante de Él y que van a venir también en este tiempo. Hay una batalla. Dice que al final de ese tiempo todas las naciones se van a juntar contra Israel, porque como Israel no ha creído en que Jesús era el Mesías, todavía está esperando la venida del Mesías. Entonces, al final de este tiempo, se van a juntar todas las naciones de la tierra para pelear contra Israel. Posiblemente Israel se va a ver acorralada, va a estar rodeada por todos esos ejércitos, a punto de ser destruida, y en ese momento se abren los cielos y viene Jesús. Amén. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea que viene Jesús, se va a acabar todo eso,
Y el diablo, el Señor reprenda, va a ser atado y va a ser echado en un foso. Va a ser encadenado, dice la palabra. Pero fíjense, tal vez uno dirá, ¿por qué Dios no lo destruye en ese momento? Porque en los planes de Dios todavía hay una consumación final que vendrá después. Ese malvado será amarrado y atado allí, para que después de 1000 años sea liberado por un poco de tiempo. Esos 1000 años se conocen como el reinado milenial de Cristo, van a empezar en el momento en que Él venga en este Armagedón. O sea que viene después. En ese cronos que le digo, en esa línea de tiempo, vendrá los 1000 años del gobierno de Cristo. Que dice que es un tiempo el cual nunca ha visto la humanidad. ¿Cuándo empezará el reinado milenial de Cristo? Cuando termine, cuando se consume la segunda venida del Señor. Amén. Así que tengamos en cuenta eso. Vamos a tomar muy en cuenta eso. La segunda venida del Señor no es un hecho aislado. Es un suceso que tiene 3 eventos. Y tenemos que preocuparnos por una cosa: estar listos para ese primer evento. Porque ahí es que viene. Porque después no hay otra oportunidad. Porque después será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a aterrizar, ahora digo el mensaje. Vamos a llegar ya a lo que Dios nos quiere hablar de esto, porque a todo esto que hemos visto hasta ahora era instrucción. Ahora vamos a ver rema. ¿Y qué nos dice la palabra? Primera de Corintios 15:52 dice lo que ya habíamos comentado hace rato. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiero decirles en este punto? De todo esto que hemos hablado ahora. Por eso decía que este mensaje es para la iglesia, este mensaje es para mí, este mensaje es para cada uno de ustedes, este mensaje es para los que nos están oyendo. Que estemos atentos, como decía al principio, velando, orando, porque puede ser en cualquier momento. Debemos estar atentos porque está a punto de suceder. No sé si somos conscientes de eso. Eso es lo que quiero traer a la reflexión, llamar la atención ahora. Puede ser en cualquier momento, puede ser ahora mismo. Si fuera ahora mismo y suena esa trompeta, así, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la certeza de que nos vamos a ir con Él? Aleluya. Les voy a pedir que me ayuden con un video, que con eso terminamos esta parte, un video corto, arriba si lo tienen, y les voy a pedir que atiendan bien ese video. Les repito, no quiero que crean, no es la intención cuando hablamos de estas cosas, infundir miedo, infundir temor, no lo veamos así nunca. Amén. Vamos a verlo como la misericordia de Dios que se extiende y que Él nos está llamando y Él nos está exhortando, Él nos está llamando la atención para que estemos preparados, para que estemos atentos, velando, vigilando, orando. A ver si tenemos el videíto. Fíjense lo que dice. Hambre, guerra, muerte, horror, la humanidad es presa del temor. Y no estuvimos vistos, desolación, frío infernal, y mueren niños por falta de pan. Y no estuvimos vistos, ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Un matrimonio duerme en paz. Ella escucha un ruido y él no está. Y no estuvimos vistos. Dos jóvenes salen a pasear. Uno se esfuma y otro queda atrás. Y no estuvimos vistos. Ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo de cambiar. Llegó el Señor y te has quedado atrás. Un matrimonio duerme
ruido y Él no está. Y no estuvimos vistos. Dos jóvenes salen a pasear, uno se esfuma y otro queda atrás. Y no estuvimos vistos. Ya no hay tiempo de cambiar, llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo de cambiar, llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo de cambiar, llegó el Señor y te has quedado atrás. Ya no hay tiempo de cambiar, llegó el Señor. Que no nos pase eso, mis hermanos. Es un poco fuerte, esto era parte de una película que se llama precisamente eso, Dejados Atrás. Nosotros no seremos dejados atrás en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a llamar a la reflexión a eso. Pónganse de pie. Eso es lo que quería traerles este día. Hemos hablado, estamos estudiando la palabra, pero vamos a ser conscientes de esto último. No va a haber tiempo. Puede pasar en cualquier momento. Estamos aquí. Pero no tenemos que distraernos ni turbarnos. Porque puede ser así en cualquier momento. Como ustedes veían en esas imágenes, era la iglesia. Era un templo. Y muchos se quedaron. Como les digo, vamos a llamarnos a la reflexión y ponernos claros en lo que tenemos que ser. Claros en lo que tenemos que hacer. Velad y orad. Para que no venga, dice, como ladrón en la noche, esa destrucción, esa perdición. Amén. Vamos a reflexionar de esa manera. Y todo aquel que nos ve, que conoce al Señor también, reflexionemos de esa manera. Y los que no conocen al Señor también tengan en cuenta eso. Puede ser en cualquier momento. Puede ser dentro de 10 minutos. Puede ser dentro de 10 años. Ni el día ni la hora nadie la sabe. Pero debemos estar listos. Preparémonos. Estemos atentos. Que el enemigo no nos engañe, que el enemigo no nos quite nuestro ticket de ese primer vuelo. Vámonos en el primer vuelo, amén. Vámonos en ese primer vuelo. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos muestras las cosas antes de que sucedan. Dice tu palabra, Señor, que tú no harás nada sin antes mostrarlo a tus siervos, los profetas. Oh Dios, viene una hora de aflicción, de prueba para la tierra, pero tú prometiste que librarás a tu pueblo de todas esas cosas. Nosotros somos tu pueblo, por eso levantamos las manos, por eso clamamos a ti, Señor. Por eso te pedimos que seas tú, oh Dios, obrando en nuestras vidas para fortalecernos, para que estemos así, velando y orando. Oh Santo, dice tu palabra, oh Señor, mostrando el templo, que hay un lugar en el atrio, hay un lugar en el lugar santo, y hay un lugar en el lugar santísimo. Y hace tiempo circuló una profecía que tiene un asidero, pero es para llamarlo a reflexión. Que cuando llegue ese momento, decían en esa profecía, solamente aquel que se encuentre en el lugar santísimo, solamente aquel que esté en presencia del Señor, será levantado, será arrebatado. No aquel que esté en el atrio, no aquel que esté en el lugar santo, solamente aquel que esté en el lugar santísimo. Tiene muchas implicaciones. Hay muchas cosas. Pero por si acaso, vámonos al lugar santísimo. Vamos a la presencia del Señor. Vamos a la Shekinah del Señor. Y ahí aseguraremos nuestro ticket de ese primer vuelo. Amén. Aleluya. Siento que tenemos que orar por eso. Porque a veces nos debilitamos. Porque a veces nos turbamos. Porque a veces el enemigo trae distracción. Así que en su lugar, o si quieren salir aquí delante, les invito a que vengan. Vamos a orar y clamar al Señor para que Él nos afiance, para que Él nos levante, para que Él nos ponga ese espíritu de estar velando y orando, atentos a que esto puede suceder en cualquier momento. Por eso decía yo, esto es para la iglesia, porque la iglesia como tal tiene que reaccionar, tenemos que reaccionar. Están pasando muchas cosas, no podemos seguir sentados mirando las cosas como por pantalla. Tenemos que hacer algo. Y eso empieza por doblar rodillas, acercarnos al Señor. Pero también salir y buscar a aquel que lo necesita. Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que se va a perder
cuidado que nos llamen a cuenta de por eso. Amén. Aleluya, levanta tus manos. Señor, ayúdanos. En verdad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar atentos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, a no estar distraídos, turbados, preocupados por afanes y cargas del mundo, sino, Señor, a estar atentos, mirando que están sucediendo las cosas. Pero también sabiendo que hay tiempo todavía, Señor. Hay tiempo, oh Señor. Dice tu palabra que podemos buscarte mientras puede ser hallado. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti por misericordia, Señor. Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, decía ese hombre gritando. Así, Señor, clamamos a ti, para que tú nos ayudes como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, como tus siervos, a permanecer firmes, fieles y constantes, esperando tu venida, oh Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso. Dale un aplauso al Señor. Simplemente quiero terminar. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor todavía, como dije, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de buscarle, todavía hay tiempo de subirse al primer vuelo. Tanto de los que están aquí, como de los que nos ven, los que nos siguen. Si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, quiero orar por ti. Quiero que nos acerquemos al Señor y escribamos un nombre en el libro de la vida. Así que no sé si hay alguien aquí que quisiera que oremos por él, que no haya aceptado todavía al Señor, que todavía no le haya dicho el sí a Dios, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, para salvarse de estas cosas, pero sobre todo para estar con Él, disfrutando de su amor, de su compañía, de su presencia. Parece que todos somos de la casa, pero si hay alguien que nos está viendo y se ha movido a orar por esto, vamos a orar brevemente por él también, pidiendo al Señor. Y repite conmigo, tú que nos ves, tú que estás allí, repite conmigo: Señor, te doy gracias porque has muerto por alguien como yo, por mis pecados y por mis faltas. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me ayudes, Señor, que me fortalezcas en ti, que me permitas permanecer firme delante de ti, y que cuando llegue ese momento en que vengas en tu gloria, Señor, o me llames a tu presencia, pueda irme contigo. Gracias, Señor. Hay una persona que salió. Gloria al Señor. Repite conmigo, así como decíamos: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido, oh Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por recibirme delante de ti. Gracias, Señor, porque puedo mirar el mañana con otra perspectiva, con la esperanza de que estaré delante de ti eternamente. Gracias, Señor Jesús. Te recibo en mi corazón y te pido que me ayudes a cambiar radicalmente en un antes y un después de mi vida a partir de ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Oh, el Señor te bendiga. Hay un siervo que va a tomar tu nombre. Gloria al Señor. Tenemos el tiempo encima. Alabado sea el Señor. Y simplemente termino exhortándoles a eso, iglesia. Estemos atentos. Estemos listos. Estemos velando y orando. Porque puede ser en cualquier momento. Y les digo de verdad, yo y seguro ustedes no queremos quedarnos a ver esto. No lo queremos. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano.